Esta afirmación de Jesús, que es una instrucción y también una advertencia de que si no somos mejores que los escribas y fariseos no entraremos en el reino de los cielos, es algo que no solamente hoy se olvida, sino que algunos probablemente incluso deliberadamente lo malinterpretan. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando del amor. El Antiguo Testamento, desde el punto de vista ético, resumido en los 10 mandamientos de Moisés, expresan lo que llamamos la ley ética natural, expresan los mínimos, expresan aquello que se conoce como la regla de oro: no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. A ti no te gustaría que te robaran, no robes. A ti no te gustaría que te calumniaran, no calumnies. A ti no te gustaría que tu esposa te fuera infiel, no seas tú infiel. A ti no te gustaría que te pegaran o que te mataran, no pegues, no seas violento, no mates. Los 10 mandamientos, marcados por la palabra no. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no hagas el mal. Bien, este es un camino de salvación, pero Jesús dice que no es suficiente para sus seguidores. Y entonces dice que tenemos que hacer más. No basta con no hacer el mal, hay que hacer el bien. Y no lo establece como una opción. Es evidente que también los judíos tenían la opción de hacer el bien. Lo tienen todas las religiones. Es decir, pensar que los judíos solo se conformaban con no robar es ofender a los judíos. Lo que pasa es que no era una obligación para ellos dar limosna. Esta es la diferencia. Que había y hay judíos generosos que dan limosna, esto es una realidad. Pero no es un deber, mientras que para un católico es un deber hacer el bien. No basta con que no hagas el mal, tienes la obligación de hacer el bien. Es a esto a lo que se refiere Jesús. Esta es la ley del amor. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Que en nombre del amor lo que se está haciendo es justificar el mal. Como Dios es bueno, como Dios es misericordia, ¿cómo comprendes tú que Dios va a condenar a nadie? Si somos sus hijos y yo no condenaría a un hijo mío al infierno para toda la vida, ¿cómo va Dios a condenar a nadie? En nombre del amor, en el nombre del Dios amor, en el nombre de la misericordia, lo que se hace es justificar el mal. Y así a mucha gente se le dice no pasa nada. O bien el infierno no existe, o si existe está vacío, hasta el punto de que algunos niegan hasta la propia existencia del demonio, no digamos ya la del infierno. Es decir, el Señor no nos dice que en nombre del amor podamos hacer el mal. El Señor nos dice que en nombre del amor tenemos que hacer el bien. Tenemos la obligación de hacer el bien. Y desde luego nunca podemos justificarnos para hacer el mal. Eso no significa, por desgracia, que no hagamos el mal. Pues claro que lo hacemos, por supuesto. Somos pecadores. Pero cuando hacemos el mal, al menos tenemos que tener la conciencia de que hemos hecho el mal. Al menos tenemos que tener remordimiento de conciencia, al menos tenemos que saber que estamos equivocados. Y entonces viene la misericordia. La misericordia viene siempre para aquel que pide la misericordia, con la condición establecida por el propio Dios de que tiene que haber no solo arrepentimiento, sino propósito de enmienda. Un propósito de enmienda serio. Es decir, el Señor nos ordena hacer el bien. No le basta con que no hagamos el mal. La ley del amor es para añadir, no para restar. En nombre del amor tenemos que hacer el bien, incluso a aquel que nos ha hecho daño. Lo que no podemos hacer en nombre del amor es justificar el mal y decir que como Dios es muy bueno, podemos hacer lo que nos da la gana. Porque al final siempre hay alguien que pierde. Esto es muy, muy curioso. Todos estos que hablan de la misericordia se olvidan. No sé cómo es posible, pero en fin, la realidad es así. Se olvidan de que las víctimas son siempre los inocentes y los débiles y los pobres. Tú puedes hacer el mal para ellos en nombre de la misericordia, pero alguien lo paga. Aquel al cual has robado, aquel al cual has engañado, aquel al cual has sustituido por otro. Es decir, si yo me encuentro con una señora, por ejemplo, que ha sido cambiada por otra más joven por su marido, y ahora no pasa nada y puede ir a comulgar el marido con la otra que a su vez quién sabe de dónde procede, yo lo que veo es que esta mujer es una víctima que ha sido cambiada y desechada como si fuera un trapo usado y se ha quedado muchas veces ni siquiera con la pensión para llevar adelante a los hijos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las cosas y no manipular las palabras de Cristo. La ley del amor es la ley del cristiano, pero para hacer el bien
no para justificarnos y hacer el mal, porque al final, repito, el mal siempre lo paga alguien, los débiles, los inocentes y los pobres. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.